Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo bendiga. Estamos en esta noche empezando esta reunión en vivo con mi esposa Elida desde nuestra casa para compartir la palabra del Señor. Mientras que los hermanos se van conectando, vamos a poner una adoración. Puedes subir el volumen. Súbele el volumen. Sí, Señor. Eres el mismo Ayer, hoy y y siempre. no desamparas No desampararás a los que en ti los que en confían. ti Oh, sí, Señor. confían. Nuestra fe solo estará En ti, en ti. en estos tiempos, en ti, Señor. Mi fe permanecerá en ti. Gracias, Señor. En estos tiempos decisivos, nuestra fe permanece en el Señor. Confiamos en Dios, en su palabra y en la salvación de Jesucristo, y que Cristo viene pronto. Padre omnipotente, Todo lo puede, Señor. hemos visto tu poder. Eres el mismo. Eres el mismo. Iglesia, no ha cambiado. Ayer, hoy y siempre. Él no desampara. Y no desampararás Los que en Él confían. los que en ti confían. Nuestra fe. Nuestra fe solo Solo estará estará en ti, Señor. ti. Y mi fe. Permanecerá en ti. Gracias, Señor. Grande es tu amor. Oh Dios, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Aleluya. Y hasta los cielos tu fidelidad. Así es, iglesia. Grande es nuestro Dios. Es una bendición estar delante de ustedes a través de este medio, donde la iglesia del Señor tiene que llenar estos medios con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el único Evangelio que Dios ha diseñado para la humanidad. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que haya otro Evangelio. Hay otros que han pervertido y han puesto su propio Evangelio. Pero el Evangelio de Dios, la salvación de Dios, es una sola y con propósitos definidos para que Dios haga su voluntad en nosotros. ¿No es cierto? Entonces, caminamos en un solo camino para que Dios sea glorificado según el propósito de Dios. Vamos a leer, hermanos, si me ayudas, Elida, mi esposa, en San Juan, capítulo 8, el versículo del 30 al 32. Dos pasajes bíblicos muy importantes. San Juan capítulo 8, del versículo 30 al versículo 32. Amén. Dice así la palabra. Hablando él estas cosas,
muchos creyeron en él. Muchos. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dios te bendiga, Dios bendiga. Yo he escuchado a muchos pastores, predicadores, siempre mencionar el versículo 32, donde dice: Iglesia, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Esa es una verdad, pero esa es una verdad incompleta. Porque si leemos los versículos anteriores, para que Jesús diga eso, pidió requisitos. Entonces, en el Evangelio, ¿te das cuenta que muchos hablan lo que le conviene? Así es. Le hablan la mitad a la gente, y la gente se lleva impresionada por la mitad de lo que dice y no de toda la verdad. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Y qué bueno es creer. Y qué bueno es que todo el mundo crea. Porque para eso es el Evangelio de Dios, que todo el mundo crea, ¿no es cierto? Así es. Entonces, muchos creyeron en él. Y Jesús hace un alto a todos los creyentes, a todos los que van a la iglesia, a todos los que tienen Biblia, a todos los que se dicen ser llamados hermanos o cristianos o evangélicos. El Señor se detiene y les dice a los judíos, al pueblo de Dios, a los discípulos que le estaban siguiendo, les dice que habían creído en él: si vosotros, le dirige a los discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer? Quedarse. Entonces es importante entender lo que el Señor estaba diciendo. Permanecer significa estar estable, estar firmes, es no moverse. Entonces permanecer significa venga lo que venga. A ver, dinos, amplíanos la palabra permanecer. Persistir, Uh-huh. seguir, Uh-huh. continuar, perseverar. No detenerse. Así es. Conservarse, sostenerse. Ok. Así es. Entonces permanecer no es buscar a Dios cuando yo lo necesito. Estar estable no es solamente cuando yo tengo economía en el bolsillo. Permanecer significa ser constante en cualquier etapa de nuestra vida. Es más, en toda nuestra vida cristiana. Entonces Jesús le dice: si vosotros permaneces en mi palabra, entonces nos está diciendo el Señor que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes qué? Para permanecer en la palabra hay que conocer la palabra. Y esto depende de tu dedicación, de cuánto tiempo tú le des al estudio, al análisis, a la investigación de la palabra de Dios. Me encanta lo que el evangelista Lucas dijo en Lucas capítulo 1. Dice que después de tantas cosas se indagó diligentemente para saber todas estas cosas. Entonces, la palabra de Dios la tienes en tu mano. Y si no la tienes, puedes conseguirte una Biblia. Gastamos en muchas cosas vanas, que algunas son necesarias, algunas malgastamos el dinero. Pues podemos comprar una Biblia, no está caro. Pero en esta palabra de Dios encontramos la fuente inagotable de la sabiduría de Dios. Y dice el Señor: si vosotros permaneces en mi palabra. Hermano, tú tienes que escudriñar la Escritura. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Para poder permanecer tienes que conocer. Y tú estás llamado a asumir esa responsabilidad como discípulo. Jesús le dijo a la gente:
que los seguía. Todos ustedes me siguen, creen en mí. Entonces, si permanecen en mi palabra, la invitación está abierta para todos. Pero nos pide el Señor que en esa invitación asumamos una responsabilidad. ¿Y cuál es? De permanecer en la palabra, de conocer la Escritura, para que nadie nos engañe y tú y yo no perdamos lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente. Es que hay muchos que no son verdaderos. Por eso que mucha gente se defrauda del evangelio, porque hay muchos que no son verdaderos. Hay muchos que van a la congregación, pero no saben por qué van a la congregación. Dicen que es para adorar a Dios. Pero ¿cómo vas a adorar a Dios si no conoces la palabra del Señor? ¿Cómo vas a adorar a aquel que no conoces por la palabra de Dios? El mismo Jesucristo se ciñó a la palabra. Escrito está, le dijo al diablo. Escrito está y escrito está. Y aún en la cruz Jesús dijo, Padre, todo se ha cumplido. El Espíritu Santo también, todo se ciñe a la palabra. ¿Y cuánto más nosotros que tenemos que ceñirnos a la palabra? Entonces ahí el Señor le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repito esta parte. Cuando dice verdadero, quiere decir que hay muchos falsos. Busquemos el antónimo de verdadero. Entonces, hay muchos falsos y el evangelio es pervertido. Por eso es que mucha gente se defrauda del evangelio, porque no se presenta un evangelio verdadero, porque no hay verdaderos discípulos que permanezcan en la palabra del Señor. ¡Qué tremendo, amado hermano! Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Muchas veces hablamos, pero no entendemos. ¿Qué es un discípulo? Repíteme, ¿qué es un discípulo? La palabra que se usa para un discípulo en el Nuevo Testamento se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. Se usaba en el contexto de los rabís, quienes invitaban a alumnos a seguirlos y aprender de ellos. En ese sentido, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Es un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de él. Entonces, un discípulo es uno que ha sido invitado por un maestro. Déjame decirte que el maestro de maestros es Jesucristo. Y a ti, y a mí, a mi esposa, a mis hijos, y a la familia, de todos ustedes, el Señor nos ha invitado no para comer, sino para aprender. Entonces, ahí el Señor comienza a servirnos. Y el discípulo está llamado, está invitado a aprender y a seguir a su maestro. Déjame añadirte algo más. El discípulo está llamado a siempre seguir para seguir aprendiendo de su maestro, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, un cristiano no está llamado para quedarse en la banca 3, 4, 5, 6, 10 años. Un discípulo está llamado para empezar en la banca y avanzar hasta ser un ministro del Evangelio. Un seguidor de Cristo no se queda atrás. Un seguidor de Cristo avanza. ¿Sabes por qué? Porque el maestro avanza. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Lo vuelvo a leer esta parte para poder completar el asunto. Si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad.
Mira, la verdad, el mismo Jesucristo nos la va a enseñar. No necesitamos de gente que nos enseñe. Que nos ayuden, sí. Pero la verdad solo le enseña Jesucristo. ¿A quiénes? A los que permanecen en su palabra y le siguen. Él mismo se va a manifestar de una u otra manera. El mismo Espíritu Santo te va a enseñar su palabra, te va a enseñar la verdad. Y conocerás la verdad. Y esta verdad que viene de Dios nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño, libres del error, libres de la mentira, libres de las cosas de este mundo que a nada bueno nos llevan. Y nos enseña la verdad que nos conduce a la vida eterna y a saber vivir bien conforme al propósito de Dios en esta tierra. Entonces, hermanos, yo quiero decirte algo muy importante para terminar. Seguir a Cristo implica que vamos a aprender. Que vamos a aprender del Señor para ser verdaderos discípulos. No cualquiera que llama Señor, Señor al Señor es un discípulo, sino aquel que llama Señor, aquel que le sigue siempre a su Maestro. Termino diciéndote, para que podamos recopilar el pasaje. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, como tú y yo. Y Jesús le dice a los que creyeron en él, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Amigo, iglesia del Señor, mucho tiempo la iglesia del Señor ha sido manipulada. Mucho tiempo la iglesia del Señor ha sido engañada. Pero por esta epidemia, y gracias a Dios que las autoridades puestas por Dios han mandado a quedarnos en casa, es para entender de que Dios quiere trabajar con las familias en sus propias casas. Que después de esto nos reunámonos, vamos a reunirnos. Nosotros con la misma mentalidad de siempre, que no dependemos ni del hombre ni del dinero del hombre, sino que dependemos de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Y cuando buscamos al Señor, como dijo Jesús, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto será añadido. Dios te bendiga. Vamos a orar un momentito. Elida, por favor, dirígenos en una oración. Algo chiquito que aportar. Lo que anhelamos ver en ustedes, mis hermanos, discípulos, que hacemos, que enseñamos, no son copias de nosotros mismos, sino anhelamos ver la persona de Jesús en ustedes, como ustedes lo vean en nosotros. Vamos a orar ahora sí, compartiéndoles este pedazo de meditación, hermano, para ustedes. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Dios mío. De esta manera podernos comunicar con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, gracias porque estás formando discípulos en nosotros. Gracias, Señor. Nada detiene a tu iglesia, Señor. Nada puede detener a la iglesia. Ciertamente, si el local se ha cerrado, tú has abierto, Señor, en las casas. Amén. Como el tiempo antiguo. Amén. Y ahí estamos con nuestras familias adelante. Así es, Señor. No nos hemos detenido, estamos avanzando. Gracias, Como dice Señor. tu palabra, firmes y constantes. Sí, Señor. Estamos adelante, Señor. Seguimos avanzando, Señor. Te amamos y te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de podernos acercar a nuestros hermanos por este medio, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Amén, sí, Más antes Señor. vendrá con frutos, Señor. Así es, Creemos Señor. en el nombre de Jesús. Sean bendecidos cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Bendecimos a las familias, busquemos al Señor y veamos la bendición del Señor. Dios me lo bendiga a todos. Hasta el día de mañana a las 9 de la noche. Bendición, iglesia del Señor. Bendecidos. Dios me lo bendiga.